agradecemos, oh mi Dios, y te honramos, Padre Santo, por todas las cosas buenas que de ti, Señor, hoy día y siempre recibimos. Padre, podemos ver y entender que cuando, oh Padre mío, tu gloria reina en nuestra vida y en nuestros corazones, tú, oh Padre Santo, estás ahí, oh Padre Celestial, para llevarnos en tus brazos, sostenernos, Padre Celestial, y levantarnos aún, mi Dios, cuando nos hayamos tropezado, nos hayamos caído, Señor. Y Padre mío, cuando esas sonrisas comienzan a fluir en nuestros labios y ese gozo, oh Padre mío, empieza a reflejarse en nuestro rostro, el enemigo sabe que estamos teniendo un tiempo maravilloso en tu presencia y ve la manera, oh Padre Celestial, de robarnos ese tiempo, ese gozo, esa bendición. Y Padre mío, nos pone duda en el corazón. Padre mío, hace tropezar. Pero hoy allí estás tú, mi Dios, para levantarnos, Padre, animarnos y decirnos que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, Padre, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Por ello, este día nos gozamos aquí en tu casa, en tu presencia. Y, oh Padre mío, te damos honra y gloria, Padre. Porque, oh mi Dios, es maravilloso poder estar en tu presencia. Ahora, Padre, en tu palabra y a través de ella, bendícenos y háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor los bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Gloria a Dios. Me da gusto escuchar que hay alegría en la casa del Señor y que Él continúa bendiciendo a su pueblo de una manera gloriosa y maravillosa. Hermanos, hoy día vamos a estar tomando el tema de las características del cristiano. En sí, hermano, la palabra característica nos habla acerca de una cualidad que permite identificar a algo o a alguien, distinguiéndolo de sus semejantes, y puede traerse de cuestiones vinculadas con temperamentos y personalidades. Así es de que cuando hablamos nosotros acerca de las características del cristiano, estamos hablando acerca de lo que nos distingue a nosotros de las personas allá afuera en el mundo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? Y es lo que el apóstol Pablo hoy a través del libro de Romanos capítulo 12 de los versículos 9 al 13 va a identificar para mirar dónde es que realmente estamos nosotros y si realmente las características del cristiano están en nosotros. Es por ello que es muy importante, hermanos, este día poner atención y escuchar y dejar que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros nuestro corazón. Y no solamente revele a nosotros nuestro corazón, sino que nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir si no es correcta delante de Dios. Es de suma importancia para nosotros. Porque nuestra persona cada día debe reflejar más y más y más la persona de Cristo Jesús. Cada día nos tenemos que parecer más y más y más a Él, a Jesús. Por ello es que es muy importante para nosotros entender las características del cristiano. El apóstol Pablo, en el mensaje de la semana antepasada, porque la semana pasada enseñó el hermano Emorio,
nos habla acerca de no tener un concepto erróneo de nosotros mismos o un concepto más alto del que podemos tener, sino que nos dice a nosotros que debemos de pensar en nosotros o de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Como lo dice ahí en el capítulo 12, en el versículo 3. Y es por ello, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, agradando a nuestro Dios, agradando al Señor en todas las cosas, manteniendo los ojos siempre arriba en el cielo, de donde vendrá nuestro Salvador, y creyendo diariamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que en cualquier momento el Señor va a regresar por nosotros a la iglesia, y que cuando el Señor regrese por nosotros a la iglesia, pueda el Señor encontrarnos a nosotros caminando de acuerdo a lo establecido en las Sagradas Escrituras y agradando a nuestro Dios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, que es de suma importancia. Y el apóstol Pablo pasó a decirnos allí en los versículos del 3 al 8, hablarnos acerca de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, y un cuerpo, nos dice la Escritura, que tiene muchos miembros. Y si, hermanos, nosotros podemos entender el concepto de la anatomía, que el cuerpo tiene muchos miembros, nos habla el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo de igual manera tiene muchos miembros. Y cuando entendemos ese concepto, entendemos que cada uno de los miembros tiene una función distinta, una función diferente. Por ejemplo, el oído fue diseñado para oír. La Escritura dice que la fe viene por el oír, ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que los ojos son las ventanas del alma. Es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Las manos, hermanos, nos sirven a nosotros para trabajar, para formar, para construir, para asearnos. Los pies nos sirven a nosotros para llevarnos a distintos lugares, para mantenernos derechos. Y así sucesivamente, cada parte de nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Y todos trabajan en conjunto. Absolutamente todos trabajan en conjunto. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ustedes, la iglesia, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Recuerda, no somos la cabeza, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por ello es que nos habló a nosotros acerca de los distintos dones que existen dentro de la iglesia. Nos habló acerca del don de la profecía. Nos habló acerca del don de servir, nos habló acerca del don de la enseñanza, nos habló acerca del don de la exhortación, acerca del don de dar con liberalidad, acerca del don del que preside, o sea, del que gobierna dentro de la iglesia. Nos habló acerca de la misericordia de Dios, porque todos estos son dones que existen dentro de la iglesia que funcionan en el cuerpo de Cristo y son necesarios para la función de el cuerpo de Cristo. Así es de que hoy día
De los versículos 9 al 13 vamos a encontrar, hermanos, una cadena de exhortaciones que tienen que ver con la manera en que el amor se expresa en la vida del creyente. Así es de que pongan mucha atención, porque vamos a mirar 12 características que cada cristiano, que todos los cristianos debemos de poseer. Y en el versículo 9 comenzamos con las primeras 3 características que se deben de reflejar en la vida del cristiano. Versículo 9 del capítulo 12 dice: el amor sea sin fingimiento. Y después nos dice aborrecer lo malo. Y después nos dice seguid lo bueno. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros que el amor debe de ser abundantemente y sincero. Sincero. La palabra traducida amor es la conocida o es el conocido término griego que significa agape. La palabra amor acá es agape en griego. Y la palabra agape es de dar o de amar sin esperar nada a cambio. Simple y sencillamente te amo o me amas o Cristo nos ama a nosotros porque esa es su naturaleza. Porque eso habla de quién Él es. O sea, lo da todo sin esperar nada a cambio. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Un amor agape, un amor sincero, un amor puro, un amor sin fingimiento. Lo cual nos atrae hacia Él. Porque Él no nos pone reglas ni restricciones. No nos dice a nosotros, para que tú seas parte de mi reino, tienes que hacer esto, y esto otro. Él no simple y sencillamente abrió sus brazos cuando lo clavaron en la cruz del Calvario. Y nos dice la Escritura que los soldados romanos, cuando lo pusieron en la cruz del Calvario, lo despojaron de sus ropas. Simple y sencillamente para que ustedes mirasen que de la manera que Él es, de la manera que nosotros somos, para identificarse con nosotros mismos y decir a nosotros que su amor por nosotros es un amor sincero, un amor sin fingimiento. Por ello, es que el amor en el amor no debe de haber hipocresía, ni apariencia, ni segundas intenciones. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Jueces que hemos estado estudiando los días miércoles, en el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el versículo 15, encontramos a un personaje llamado Sansón, el cual se ha enamorado de una mujer. Y este hombre siente que esta mujer le corresponde a él y que esta mujer de igual manera está enamorada de él y por lo tanto le va a corresponder sin fingimiento, le va a corresponder sin hipocresía y no le va a pedir que haga algo espectacular. Pero qué equivocado estaba él. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 15 de Jueces 14 que en el séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, quienes los filisteos, los cuales eran enemigos de la nación de Israel, le dice: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas.
pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y dice la escritura, y él respondió, he aquí ni a mi madre ni a mi padre, o ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Tú lo habrías de declarar a ti? Simple y sencillamente Sansón dice, mi amor por ti no es acerca de quién eres, cómo eres, sino simple y sencillamente es porque me has parecido y quiero que seas mi mujer. La mujer dice, oye, ¿sabes qué? Si tú no me declaras el enigma, me van a quemar a mí, van a quemar a mi casa. Por lo tanto, dice, tengo que ver la forma de mostrarle afecto a quién, a Sansón, para que me declare el enigma. De otra manera, me van a quitar la vida. O sea, el amor de ella era un amor con hipocresía, un amor de apariencia, un amor con segundas intenciones. Un amor el cual podemos entender que no era un amor sincero, como nos dice a nosotros la escritura que debe ser nuestro amor por el Señor, por los semejantes. Pero en el amor no debe haber tal cosa como amor interesado, tampoco. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente, en los días en los cuales estamos viviendo, hay muchas personas que se casan por interés. Simple y sencillamente le prometen al hombre o a la mujer el cielo, la luna y las estrellas. Ya sea porque el hombre o la mujer son personas que están económicamente bien posesionadas aquí en la tierra. Y le dicen a tal persona, ¿sabes qué? Me interesas, me atraes, me gustas. Me he llegado a enamorar de ti de una manera profunda. Cuando en realidad de lo único que están enamorados es de su posesión económica y de la seguridad económica que puedan recibir. Nuevamente, Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, miramos otro ejemplo. Otro ejemplo de lo que vemos a una mujer interesada, no por amor, sino por lo que iba a sacar de este amor. En Jueces capítulo 16, versículo 5, nos dice, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros, dice, te dará 1,100 siclos de plata. Es lo que le dijeron a la mujer. O sea, los príncipes, los principales de los filisteos vinieron y le dijeron a Dalila, que era personaje del cual estamos hablando aquí en las escrituras, le dijeron a ella, hey, ¿sabes qué? Sabemos que Sansón ha llegado acá y está en tu casa. Y si tú logras discernir, o si tú logras sacarle a él la verdad, ¿qué es lo que lo hace a él tan fuerte? ¿Qué es lo que lo hace a él tan poderoso? ¿Te vamos a dar qué? Te vamos a dar 1,100 ciclos de plata a cada uno de nosotros. Y cuando ella escuchó esto, le pareció bien. Le agradó la idea. ¿Por qué? Porque a ella no le importaba Sansón. Ella lo único que quería era ¿qué? Ella lo único que quería era el dinero. Era un amor fingido, era un amor hipócrita. Era un amor interesado. Como lo podemos mirar, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestro amor no debe de ser de esa manera. Regresando a Jueces 16, versículo 6, nos dice la escritura que Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Si esta mujer realmente hubiese amado a Sansón, hubiera protegido a Sansón y nunca hubiera indagado
en lo que a él lo hacía tan fuerte y tan poderoso, el cual lo convirtió a él en un super enemigo de los filisteos. Por ello es que podemos mirar que acá el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice que el amor sea sin fingimiento, o sea, que tu amor sea amor agape, un amor desinteresado, que lo da todo sin esperar nada a cambio. Y esa debe de ser nuestra manera de amar, hermanos, no solamente a Dios, sino amar a nuestros semejantes de la misma manera. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Dice que debemos aborrecer lo malo y adherirnos a lo bueno. O sea, nuestra única seguridad frente al pecado es repugnar, hermanos, repugnar, aborrecer lo malo y adherirnos a lo que es bueno. Ver la infinita belleza de la santidad y la infinita fealdad del pecado. El término mal debe abarcar tanto la inmoralidad como la injusticia. ¿Te das cuenta? O sea, es demasiado fácil, hermanos, acostumbrarse al mal, de tal manera que dejemos de sentir horror por las cosas horribles que están pasando allá afuera en el mundo cuando nos involucramos en las cosas del mundo. Debemos caminar, hermanos, con los ojos puestos arriba en el cielo, mirando hacia nuestro Salvador, creyendo en las cosas gloriosas y maravillosas que Él tiene para nosotros y las ricas y abundantes bendiciones que Él desea derramar sobre nosotros. Y de esa manera no vamos a mirar la situación del mundo, ni mucho menos vamos a ser tentados a enredarnos con las cosas de este mundo. Aquí en ese mismo capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 21, nos dice acá: no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. La palabra que usa Pablo acá realmente son palabras fuertes, pero necesarias. Se ha dicho que ninguna virtud es fuerte si no está acompañada de pasión. De pasión, hermanos, una persona que no tiene estabilidad, una persona que no perdura en la verdad, una persona que no perdura en el amor de Dios, una persona que no se adhiere, o sea, que no se apega a la gracia, la misericordia, los mandamientos, estatutos y voluntad de Dios, fácilmente puede ser arrastrada por las corrientes de este mundo. Por ello, el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice que tenemos que aborrecer lo malo. Si tú miras a alguien que está dañando a otra persona, o si tú miras a alguien que deliberadamente está robando a algo o a alguien, o si tú miras a alguien que deliberadamente está engañando a otra persona, eso te debe remover, te debe dar, que te debe hacer sentir en tu estómago como que, ay, eso me cae mal. No puedo tolerar el hecho de que esa persona sea abusiva. No puedo tolerar el hecho de que esa persona esté robando. No puedo tolerar el hecho de que esa persona esté engañando. Simple y sencillamente porque no agrada esa manera o esa forma de vivir a Dios. Cuando tú sientes que el estómago te da vueltas cuando miras estas cosas, quiero decirte que estás caminando en el camino correcto. Estás aborreciendo lo malo, tal y como nos lo dice la Escritura. Y eso es algo que agrada a Dios. Algo que agrada a Dios.
Ahora, hay algo acá que es muy interesante también. ¿Por qué? Porque de una cosa estamos seguros, de que muchos odian el mal porque el mal trae consecuencias muy severas. Pero entiende algo. Si tú vas a odiar el mal por el simple y sencillo hecho de las consecuencias que eso trae atrás de lo que hagas o lo que veas, y no lo aborreces porque tu carácter se va desarrollando y se va haciendo cada día más como el carácter de Dios, entonces quiere decir que simple y sencillamente estás tolerando la situación. Y al tolerar la situación, hermanos, no es algo que nosotros podemos hacer. Por el hecho de que muchas veces las personas dicen, oh, ¿sabes qué? No debí de haber dicho tales palabras. Oh, perdóname por haberte ofendido. Entonces se van y la persona le dice, no te preocupes, todos somos humanos, todos cometemos errores. Te perdono, no te ocupes de eso. Pero 5 minutos más tarde, ¡pum!, le vuelve a ofender nuevamente. Y le dices, oye, pero me acabas de pedir perdón y ya te perdoné. O sea, el hecho de que le perdonaste es simple y sencillamente le liberaste de la carga. Más las consecuencias de lo que te dijo, o como te ofendió, simple y sencillamente continúan ahí en el corazón de la persona. Y por ello es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos de aborrecer lo malo y seguir lo bueno, seguir lo que le agrada a Dios, seguir lo que es de agrado a Dios. Continuando en el versículo 10, vamos a mirar la tercera cualidad. Cuando dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, la tercera característica que miramos acá es que debemos ser afectuosos en nuestro amor a los hermanos. La palabra que usa Pablo para amaos es filóstorgos. Filóstorgos quiere decir que es la palabra que define el amor familiar. O sea, tienes que amar ¿a qué? Tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tu familia. Es de la manera que nos habla el apóstol Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, amor de familia. Tú amas a mamá, tú amas a papá, amas a tu hermano, amas a tu hermana, amas a tu sobrino, a tu sobrina, a tus familiares, les amas con un amor especial, porque hay un dicho por ahí que dicen que es más gruesa la sangre que el agua. Pero entiende algo, que de esa manera que tú amas a tu familia en carne, es como debes amar a tu familia en Cristo. Tienes que amarles de la misma manera. Y el apóstol Pablo lo pone así, dice, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos amamos los unos a los otros, la Escritura nos dice a nosotros que el amor cubre multitud de pecados. Cuando una persona que yo amo y me falla a mí, o una persona que tú amas te falla a ti, ¿sabes qué es lo que tú vas a sentir? Tú vas a sentir compasión por aquella persona, le vas a perdonar por haberte fallado y nuevamente vas a reinstituir la relación que tenías con ella. Muchas veces cuando un hijo hiere al padre o hiere a la madre, y en ese momento entre el padre y la madre, entre el padre y el hijo hay un conflicto tal que los separa a ellos. Y el separarlos a ellos por un lapso de tiempo, no sé de cuánto, 1 día, 2, 3 días, 4 días, 1 mes, 1 año. Pero al final del día, aquella necesidad, aquella
aquel amor que siente el uno por el otro, los vuelve los vuelve a unir. Y al volverlos a unir, se perdonan el uno al otro. ¿Por qué razón? Por el hecho de que son familia, se aman los unos a los otros. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que también nosotros, el cuerpo de Cristo, ustedes, mis hermanos, son mi familia. Son mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Y debo de amarles a ustedes con un amor especial, con amor fraternal. En cuanto nos dice a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, debemos conceder prioridad a los demás en honor. Más de la mitad de los problemas que surgen en la iglesia, hermanos, son por los derechos y los privilegios y prestigios que muchas de las veces nosotros, los cristianos, nos otorgamos acá dentro de la iglesia. Recuerda la palabra siervo, porque Jesús, el Hijo de Dios, nos dice a nosotros en el libro de Juan que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando hablamos acerca de siervos, hablamos de que todos estamos en la misma plana. Hermanos, por el hecho de que yo estoy predicando la palabra de Dios y enseñando a ustedes las escrituras este día, no me hace especial ni me hace superior a ustedes. El hecho de que mis hermanos estén trabajando con el sistema de sonido y el sistema de cámaras atrás, no les hace a ellos mejor o especiales dentro del cuerpo de Cristo, porque todos somos, ¿qué? Todos somos uno en Cristo Jesús. Por ello es que el apóstol Pablo no solamente quiere que nosotros entendamos el hecho de que debemos, hermanos, tener en alta estima a las demás personas. Si tú eres el que limpia la iglesia, si tú eres el que limpia los inodoros, si tú eres el que pinta la iglesia, si tú eres el que trabaja los sistemas de sonido, si tú eres el que trabaja el sistema de luces, si tú eres el que predica la palabra de Dios, hermanos, todos nos tenemos que mirar. ¿Cómo? Nos tenemos que mirar en el mismo nivel, en la misma plana, porque todos, hermanos, somos ¿qué? Somos siervos del Dios Altísimo. Tenemos que dar honor a todos y a cada uno de los hijos de Dios, de nuestros hermanos en Cristo. En Juan 1:11, ¿qué nos dice la escritura? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los tales, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia, ¿no has recibido a Cristo? Todos los que estamos acá hemos recibido a Cristo. Y todos los que estamos acá hemos sido, ¿qué? Hemos sido hechos hijos de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, debemos dar honra y prioridad a los demás. La señal del verdadero cristiano ha sido siempre de ser humilde, de humildad. Al final de todas las campañas del gran evangelista Billy Graham, recibía muchos elogios. Cuando él caminaba o bajaba de la plataforma, las personas que trabajaban con él en la campaña le miraban y le decían: qué mensaje más poderoso, qué palabras más profundas para cambiar y transformar el alma y dar vida al que no tiene vida. Billy simple y sencillamente decía: es la palabra de Dios. Él no decía: ¿qué quieres? Pues soy Billy Graham. No, él siempre daba honra a Dios. Siempre daba honra a Dios. Y es algo que debemos hacer nosotros. En todo lo que tú hagas,
en todo lo que tú digas, en todo lo que tú te propongas, siempre ten en cuenta a tu prójimo. No te creas superior a las demás personas. No porque tienes un título o porque quizá eres una persona inferior. No, no, siempre recuerda que en el cuerpo de Cristo somos ¿qué? Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. En Filipenses 2:3 nos dice la escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Simple y sencillamente, el apóstol Pablo en Filipenses 2:3 nos insta a nosotros ¿a qué? Nos insta a nosotros, hermanos, a estimarnos cada uno como superiores. Cada uno, o estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, teniéndolos en alta estima. Eso es lo que la Escritura nos dice. Continuamos en el versículo 11 del capítulo 12, donde vamos a mirar la quinta característica. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, la quinta característica es diligencia. Diligencia, hermanos. No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Desafortunadamente, mientras yo estaba creciendo en México, el lema de allá de nosotros era mañana, mañana. O no terminaste el proyecto que se te asignó. Mañana, mañana. Y siempre era mañana. Y la Escritura, hermanos, nos dice a nosotros que en lo que requiere diligencia, o sea, en las cosas que requieren o tienen que ver con la palabra de Dios, con el ministerio, con lo que el hecho de salir y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, hay que hacerlo ya. No dejar para mañana o mañana. No, el día es hoy. El día de salvación es hoy. Es hoy. Por ello es que esta quinta característica nos habla que no debemos ser perezosos en lo que requiere celo de las cosas de Dios. Celo de las cosas de Dios. Hay una cierta intensidad en la vida cristiana en el cual no puede haber letargos. O sea, no puede haber un letargo en tu vida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hoy día hay miles y miles de personas que desafortunadamente han vivido toda su vida y han llegado al final de su carrera y dicen ellos, lo que Dios me encomendó a hacer, nunca lo llegué a hacer, no lo logré terminar. Porque siempre decía, hay mañana o hay mañana. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente nos insta a nosotros ¿a qué? Nos insta a nosotros a ponernos, hermanos, al día en las cosas de Dios. Ahora, hoy es el día, hoy es el día. Por ello es que tenemos que luchar la buena batalla y tenemos que ser fervientes, que es el sexto punto, ferviente en espíritu. Debemos mantener el espíritu al rojo vivo. Mantenerlo al rojo vivo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice a nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, hablando a la iglesia de Sardis. Escucha estas palabras de Jesús. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, a las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre y de que vives. Y estás muerto. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos dice a nosotros
que Dios conoce nuestras obras. Ahora aquí mismo en Apocalipsis 13, versículo 15 dice Jesús también: y yo conozco tus obras y que eres frío, y que ni eres frío ni caliente, dice. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. El apóstol Pablo nos está llamando a nosotros a ser fervientes en espíritu. Nos está exhortando a nosotros, hermanos, a dejar nuestra tibieza, a dejar nuestra frialdad. Nos está mandando o nos está llamando a ponernos al rojo vivo para las cosas de Dios. Hablar con denuedo, hablar con sabiduría, conocer bien la palabra de Dios e ir y enseñarla e instruir a aquellos que necesitan saber de la salvación que nosotros ya hemos obtenido en Cristo Jesús. Es muy importante para nosotros, porque la tibieza es el peor de los pecados. La tibieza, hermanos, es el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice acá, porque eres tibio, dice, te arrojaré de mi boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? ¿Qué es lo que arrojas tú por tu boca? El vómito, ¿no? O sea, nos está dando una ilustración. Que cuando tú te comes algo que te hace daño a tu organismo, automáticamente tu organismo está programado y diseñado para protegerse a sí mismo. Y si tú agarras o comes algo que te hace daño, automáticamente tu organismo hace ¿qué? Comienza a expulsar aquello porque es dañino a ti. Y te va a dañar. Y en forma de protección, lo que hace es que hace arrojarlo para protegerse a sí mismo. Y no hay cosa más dañina que la tibieza. Y el apóstol Pablo nos está despertando esta mañana a nosotros ¿a qué? Nos está despertando a nosotros, hermanos, a abrir los ojos y mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. El grito de batalla moderno es: me importa un rábano. Ese es el grito de batalla moderno. Sal afuera, habla a las personas de Jesús. Háblales acerca de la salvación que pueden obtener en Cristo Jesús. ¿Y qué te van a decir? A mí no me interesa tu religión y mucho menos me interesa lo que tú me estás enseñando. Pero, ¿por eso vamos a dejar de predicar? ¿Por eso vamos a dejar de llevar el evangelio a las naciones? Cuando nuestro llamado es de ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro llamado. Es a lo cual nosotros, hermanos, hemos sido llamados, si te consideras discípulo de Jesús. Porque es lo que nos dice Jesús en Mateo 28. Dice, aquí yo estoy con vosotros. Él no dice, oh, anda, ve a la aventura a ver qué pasa. No, dice, he aquí yo estoy con vosotros. Y voy con vosotros y vivo en vosotros. Si tú vas y haces discípulos, yo voy a estar contigo ahí en ese momento que tú hables a las personas. Por ello es que tenemos que ser sabios. La séptima advertencia de Pablo es de servir al Señor. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Servir al Señor en todo lo que corresponde dentro de su iglesia ahora en este momento, o servir al Señor a través de todo el tiempo. Y simple y sencillamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros es lo siguiente: aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo y sirvan a Dios.
Hay muchas maneras de servir a Dios. Hay muchas maneras de servir a Dios. Si tú simple y sencillamente le hablas a una persona y le dices, Dios te ama, estás automáticamente sirviendo a Dios. Si tú vienes y pasas el vacuum acá en la iglesia, estás sirviendo a Dios. Si tú vas a la casa de un anciano y le ayudas a organizar su casa, estás sirviendo a Dios. Si tú vas a la casa de una persona viuda que no tiene que comer y le llevas una canasta de comida, estás sirviendo a Dios. Si tú miras a una persona sedienta y le das un vaso de agua, estás sirviendo a Dios. O sea, no necesariamente quiere decir que tienes que estar involucrado dentro de la iglesia, que necesitamos que te involucres dentro de la iglesia para servir a Dios. Pero servir a Dios, se puede servir a Dios con el hecho de que simple y sencillamente le das una palabra de ánimo a una persona. Y estás sirviendo a Dios. Por ello es que el apóstol Pablo en Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 12. En el versículo 12 encontramos la octava característica, donde dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y la octava característica que tenemos acá es, regocijaos en la esperanza. Regocijaos en la esperanza. Cuando Alejandro el Magno estaba haciendo los planes para una de sus campañas en el oriente, estaba repartiendo toda clase de regalos entre sus amigos. En su generosidad ya había dado casi todas sus posesiones. Y le dice uno, Señor, ¿no te vas a quedar con nada? Y dice él, sí, con la esperanza. Me voy a quedar con la esperanza. El cristiano es optimista por la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. El gozo del creyente no se debe a sus circunstancias, sino a su segura esperanza futura. Romanos 5:2. En Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La novena característica, tenemos que enfrentarnos con la tribulación con victoria en lo que venga a nuestras vidas. El término que corresponde a la palabra traducida tribulación significa comprimir, apretar, aplastar. Y es el término de uso común para designar las dificultades que debe esperar el creyente en la vida cristiana. Vas a ser aplastado, vas a ser apretado, vas a ser comprimido, vas a ser odiado, vas a ser perseguido. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en Cristo Jesús. Jesús mismo nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús nos dice, abre tu corazón a mí, acéptame como tu Señor y Salvador y te pondré en un jardín de rosas.
Él no dice así. Él dice que todo aquel que quiere venir en pos de Él, que tome su cruz y le siga cada día. Cada día. La 10ª característica es que debemos ser constantes en la oración. Debemos ser constantes en la oración. Ahora es triste pensar que hay quienes en la vida pasan los días y hasta las semanas sin hablar con Dios. Sin hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Le estás diciendo, Señor, te necesito que me ayudes, me alientes, me levantes, me restaures. Estás hablando con Dios. Y cuando un cristiano deja de orar, se despoja de la armadura del Dios Todopoderoso. Lucas 21:36 nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, hey, vais a experimentar tribulación. Y Jesús nos dice a nosotros, si tú te mantienes firme en la oración, cuando llegue ese gran día, vas a estar de pie delante del Hijo de Dios. Vas a estar de pie delante de Él. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos y participando en la hospitalidad. La 11ª característica es compartiendo en las necesidades de los santos. La Biblia Dios habla hoy traduce esta frase de la siguiente manera. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea, hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios. Hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Alguna vez has sentido compasión por alguna persona que está pasando alguna clase de necesidad? ¿Te has compungido? ¿Has sentido que de una manera u otra tienes que extenderles la mano y tienes que ayudarles en aquel momento? Si lo sientes, quiero que sepas que vas en el camino correcto. Porque esta es la 11ª característica del cristiano. Que tenemos que hacer nuestras las necesidades que pertenecen al pueblo de Dios. Aquí no dice a uno o a dos, no, al cuerpo de Cristo. Y Gálatas 6:10 nos dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Si tu hermano en Cristo, hermanos, está pasando por alguna necesidad y tú tienes los medios para socorrerle, ayudarle y suplirle su necesidad, el Señor te está hablando este día para que así lo hagas. Y la 12ª característica, por lo último, tenemos acá el tema de la hospitalidad. La importancia de la hospitalidad en el mundo en el cual vivió el apóstol Pablo era de suma importancia. El día de hoy tú vas de ciudad en ciudad, de estado en estado, de nación en nación, y donde quiera que tú llegas encuentras hoteles, moteles, hostales, encuentras resorts, donde tú puedes llegar y puedes rentar un lugar donde acomodarte. En aquellos entonces no existía tal cosa. En aquellos entonces para ellos era de suma importancia, ¿qué? Era de suma importancia
que aquellas personas, aquellos cristianos que se habían convertido a Cristo, abrieran sus casas a aquellos que venían de una ciudad a otra y les recibieran en el amor de Cristo. Así es de que para concluir este día, ya que hemos estudiado esta cadena de exhortaciones que tienen que ver con la manera en el amor que se expresa a través de la vida de un creyente, ahora, hermanos, lo que nos resta a nosotros es aplicárnoslas como nuestra responsabilidad. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos dar honra a los demás, no perezosos, mas fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor continuamente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, ayudando al necesitado y practicando la hospitalidad, que es lo que el apóstol Pablo nos ha dado hoy como 12 características del cristiano. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado. Y te agradezco, mi Señor Jesús, que, oh Padre Santo, nos hayas hablado. Ahora te pido que cada palabra que ha sido expuesta este día a través de tu Santo Espíritu la grabes en las tablas de nuestro corazón, Señor. Ahí en las tablas de nuestro corazón, mi Dios, nos prepares a nosotros para que esas palabras nuevamente las recordemos y las meditemos y las apliquemos a nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, por ser bueno y misericordioso con nosotros y para con nosotros. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, todos los domingos, todos los primeros domingos del mes, tenemos la Santa Cena, la Cena del Señor. Para el pueblo de Israel era algo muy importante y algo muy significativo. Para nosotros, de igual manera, es muy importante y muy significativo. Para ellos significaba que el ángel de la muerte pasó sobre sus casas y no les tocó, sino que fueron salvos. Para nosotros es un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, a través de la cual nosotros el día de hoy podemos decir con certeza y seguridad que hemos obtenido la salvación a través de Él. Por ello es que recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, como es digno de Él. Así es de que te voy a pedir que te pongas en tus pies. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor este día que prepare nuestro corazón. Mientras yo estoy orando, ve sacándole la primera capa de la copita que tiene donde está el pan, para que cuando ya lleguemos a ese punto puedas tomar el pan y comer el pan. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias, Padre, por este momento tan maravilloso. Y te agradezco, Padre, que este día estamos recordando algo tan significativo como lo es, Padre mío, el día en el cual Jesús, tú estableciste esto con tus discípulos mientras tú estabas sentado con ellos en el aposento alto. Y el apóstol Pablo nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Toma el pan y cómelo en memoria de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque la palabra nos dice a nosotros en el libro de Isaías que por tus llagas nosotros, Padre mío, hemos sido sanados. Nos habla a nosotros, Padre, de ese momento cuando el látigo abrió tu espalda, Jesús, y partió tu carne. Te damos gracias
porque tomaste el castigo que nosotros merecíamos. Por ello es que este día comemos este pan, porque es tu cuerpo que por nosotros, Señor, fue partido. Ahora quítale la segunda layer. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa en memoria de Él. Padre, te damos gracias al recordar nosotros, Padre, este día tan glorioso y maravilloso de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario. Que, oh Jesús, derramaste tu sangre para que con tu sangre nosotros, mi Dios, pudiésemos ser limpiados, comprados nuevamente de regreso, redimidos. Que la Escritura nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Tu sangre tuvo que ser derramada para redimirnos a nosotros. Oh Padre mío, liberarnos del pecado y dar a nosotros vida y vida juntamente con Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendice ahora este día a tu pueblo y siempre. Guárdales en el hueco de tu mano, llévales con la diestra de tu justicia, Padre, y cuida y guarda de ellos en todo tiempo. Te amamos y te bendecimos. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: amén.